Bien, nos encontramos ahora con Víctor Fuentes, él es gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, el IPE, y vamos a conversar un poco sobre conflictos sociales, tramitomanía y todos los problemas que se acentúan en la minería. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Gracias por estar en Rumbo Minero. Tenemos una época de minerales, dentro de lo que es minerales críticos, ¿no? Como le llaman, ¿no? Tenemos una época muy buena, buenos precios. La minería peruana ha girado hacia el cobre. Tenemos 70% de proyectos que se están por dar o ya se están dando yendo hacia el cobre. O sea, por ese lado sí hemos girado correctamente. Pero somos una economía todavía pequeña, depende mucho de la minería, lo cual es bueno por un lado, pero por otro lado necesitamos desarrollarnos en otras cosas, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer como país para aprovechar este momento como productores, uno de los principales jugadores mundiales de estos minerales críticos? Efectivamente, como bien mencionas, los vientos externos son bastante positivos, ¿no? Con precios del cobre marcando récords, pero con precios del oro también subiendo y tenemos una cartera importante también en oro, ¿no? Sumado cobre y oro, las exportaciones representan más del 50% solamente en estos dos productos. Entonces, digamos, frente a un escenario tan favorable, ¿no? Y precisamente en un país pequeño, con grandes desafíos, es sumamente importante poner en marcha estos proyectos. Tenemos una cartera de más de 55.000 millones de dólares que podrían dinamizar fuertemente el empleo, la economía y generar recursos fiscales que van a ser valiosos para impulsar el desarrollo del país. ¿Cuáles son esos principales desafíos que están impidiendo que los pongamos en marcha? Como bien mencionaba, son dos. Por una parte tiene que ver con tramitología y otra parte tiene que ver con conflictividad social. En un estudio que hicimos el año pasado encontramos que más de la mitad de los proyectos en cartera están digamos, paralizados debido precisamente a estos dos motivos. En particular hay varios proyectos, más de una decena, que tienen más de 10 años de retraso. La puesta en marcha de estos proyectos debería ser prioridad número uno después de un 2023 marcado por una caída en el crecimiento económico después de más de 25 años y un retroceso también del empleo. Si hay algún sector que, digamos, que tiene las condiciones favorables para poder impulsar la economía, impulsar el empleo, es la minería y los vientos externos son muy favorables. Bueno, efectivamente en el tema de lo que puede ser la habilitación de estos proyectos, Víctor, hay también todo un proceso que habría que analizar en paralelo, que es el aspecto de la estructura política, ¿no? Porque se superponen demasiadas entidades públicas, los propios gobiernos regionales, ya sea determinados o gobiernos locales, no están en capacidad a veces de poder gestionar y apalancar esto. Desde esa perspectiva, ¿qué propone el IPE o qué estudios han realizado ustedes respecto a qué debe modificarse dentro de esa estructura pública? Creo que hay dos aspectos importantes que he mencionado. Por una parte, digamos, la incertidumbre política definitivamente ha afectado el sector. Y en buena cuenta podemos ver cómo el índice atractivo de Fraser, del Instituto Fraser, para la atracción de la inversión minera, muestra continuos retrocesos en la capacidad del Perú para poder atraer este tipo de inversiones. Y el otro factor clave, ¿no? es cómo hemos pasado de un sector que haya estado probablemente subregulado hace algunas décadas a ser un sector sobreregulado más recientemente. Si uno mira la cantidad de normas que, digamos, regulan, ¿no? las operaciones mineras, la cadena de valor minero desde la fase de exploración hasta la fase de cierre, ¿no? Vamos a ver que se ha multiplicado por 27 en los últimos 30 años. Hoy, para poder operar, digamos, necesitamos más de 230 procedimientos administrativos que involucran 430 normas y 30 instituciones, 29 públicas y una sin fines de lucro. Entonces, digamos, estamos hablando de un sector que tiene que lidiar con muchos trámites que efectivamente se superponen. En muchos casos deberíamos tener probablemente una ventanilla finalmente única porque funcione de verdad, digamos, no un embudo que finalmente termine aglomerando problemas en lugar de resolverlos, ¿no? Digamos, nosotros sí creemos que debería haber un espacio un poco más de reflexión respecto a qué trámites, qué procedimientos administrativos son importantes, cuáles probablemente no lo son, cuáles habría que simplificar e incluso cuáles que habría que eliminar. Y acá hay un punto muy clave. No estamos buscando, digamos, que la regulación sea más laxa.
No estamos buscando, digamos, que se fiscalice menos, se monitoree menos. La misma regulación se aplica en otros países mineros clave en el mundo, como Chile, Australia, simplificar, Canadá. que es otra cosa. Simplificar es distinto a reducir, ¿no es cierto? Totalmente. Lo único que se busca es que se cumpla lo que está en la norma. Los procedimientos que se cumplen en el plazo que deberían, con la razonabilidad de quienes lo van a revisar. Justamente de eso quería hablar. Ustedes han hecho una investigación en la cual comparan a los países de América del Sur con respecto a las acciones del gobierno. ¿Qué es lo que vota este análisis? ¿Cómo estamos en América del Sur con respecto a las acciones del gobierno? Sí, este estudio al que hace referencia, digamos, trata de revisar cuáles han sido los gobiernos contra la minería ilegal. ¿Cómo hacemos para...? Yes, así es. Exactamente, ¿no? Y digamos, hemos encontrado que digamos, hay una historia común, ¿no?, entre los diferentes países de América del Sur. Principalmente hemos revisado Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia, ¿no? Y las acciones son bastante parecidas. Lastimosamente todas han sido insuficientes, han sido un fracaso en general para poder controlar la minería ilegal. Hay tres principales tipos de medidas que se han implementado en el Perú, pero también en otros países, digamos, de manera consistente. La primera son medidas de formalización, digamos, digamos, no han sido exitosas debido principalmente a que estas acciones de formalización no han sido consistentes en el tiempo, se han ampliado los plazos. Igual que el Reinfo. Precisamente en el Reinfo que tenemos en Perú, han habido otras experiencias en otros países, y estos aplazamientos de los topes, los límites que se habían establecido, ha permitido, digamos, el trabajo ilegal bajo un manto de legalidad. O sea, no se ha encontrado una fórmula mágica que podamos copiar para poder... No, básicamente todos de alguna manera hemos realizado las mismas acciones y el resultado es básicamente el mismo. Las políticas punitivas, por otra parte, han sido importantes, han tenido algún tipo de efecto, pero no han sido consistentes. Estamos hablando, por ejemplo, de la Operación Mercurio, que tuvo un impacto importante en Madre de Dios en el 2019, ¿no? Pero después se ha ido diluyendo porque la minería ilegal ha tenido esa capacidad de resiliencia, ¿no? Y ha sabido moverse a otras zonas cercanas para poder seguir operando, ¿no? Y tampoco hemos tenido una política de trazabilidad, ¿no? Lo cual ha significado que ha habido mucho contrabando, muchas, digamos, alternativas para poder seguir operando. Veníamos hablando, digamos, de cómo en un contexto de altos precios de los minerales, la minería formal en el Perú, la minería que da empleo, la minería que genera recursos fiscales, la minería que impulsa el crecimiento, ha tenido dificultades para poder desplegar inversiones y poner en marcha estos grandes proyectos mineros. El último ha sido Quellaveco y desde entonces no tenemos un gran proyecto en el pipeline. La minería ilegal, por otra parte, sí ha podido, digamos, proliferarse, ¿no?, a partir de estos precios tan altos y además por la incapacidad del Estado para poder controlarlo. De acuerdo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía, IPE. Esperamos tenerte en otra oportunidad para poder analizar un poco estos temas y cómo van cambiando las cosas. Un gusto. Bien, vamos ahora con Gabriela Chicoma y Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de $53 millones y portafolio de proyectos mineros en América por $450 millones. Invierta con los líderes, participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperú.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p. EFC, lo necesitas, lo hacemos.
Somos Servosa, líderes en el sector de transporte y logística de carga de alta complejidad, con más de 24 años de experiencia. Nuestros logros hablan por sí mismos, impulsándonos a seguir ofreciendo un servicio con los más altos estándares internacionales. Recorremos más de 3.1 millones de kilómetros y transportamos más de 190,000 toneladas cada mes. Contamos con más de 700 camiones de flota propia, más de 2.300 colaboradores y 6 hubs logísticos a nivel nacional, los cuales avalan nuestro compromiso con la excelencia. Servosa, más de 2 décadas transportando seguridad y confianza. El Grupo Digama lanza la nueva multiplataforma internacional Rumbo Minero America Mining, dirigida a proveedores mineros y ejecutivos de empresas mineras en el Perú y en toda América. Anuncia en la revista Líder Rumbo Minero, su mejor herramienta de negocios en el sector minero. Más información en www.rumbominero.com.